Buenas tardes, Luz, Hola, buenas y buenas tardes. tardes, buenas tardes a todas, a todos. Muchísimas gracias a Enclave, a Pino, a María, a Rocío. Gracias, ¿no? La Noche de los Libros. Estamos aquí reunidas tú desde tu aldea, Alén. Sí, yo quiero Y dar nos, las gracias a Pino y a María bueno, y a ti, por supuesto, porque para mí sois personas muy queridas y Enclave es un poquito mi otra casa en Madrid. He estado ahí tantas veces, yo creo que todos mis libros han pasado por ahí desde hace un tiempo y les quiero mucho. Entonces, les echo mucho en falta y los admiro muchísimo porque sé que esto también les está afectando muy duro, ¿no? sí, por eso, ¿no? Como decía Pino, yo creo que, bueno, tenemos que hacer un esfuerzo para que la cultura no se pare, ¿no? Para que la literatura no se pare, para que continúe en esta situación tan extraña, ¿no? Pues el diálogo, ¿no? Entre poetas que vamos a tener hoy, entre, bueno, una gran poeta y, como yo a veces bromeo, una poeta menor. Y eso, no sé, es necesaria estas iniciativas porque yo creo que nos mantienen a salvo y cuerdas, ¿no? Porque, bueno, es un tiempo de locura. Así que, bueno, pues agradecemos y nada, y estamos con un libro precioso, ¿verdad, Luz? Es El pájaro mudo. Es un libro que, que ha salido, que acaba de salir en la colección Genealogías de la editorial Tigres de Papel. Y bueno, para quien no conozca, ¿no? Para quien no conozca la asociación Genealogías, pues sí me gustaría decir que es una asociación de mujeres poetas, es una asociación feminista que bueno, desde el inicio, como uno de sus fines principales, fue traer, ¿no? Traer al presente pues libros, ¿no? que son significativos, ¿no? de la poesía escrita por mujeres, libros que hacen esa genealogía necesaria, ¿no? del siglo XX. Y en esta ocasión pues traemos El pájaro mudo, que es un libro de 1990, es un libro que escribiste, tu primer libro, Luz, tu primer libro, Sí, 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 mi primer que libro. nació con gracia ya porque nació premiado, ¿no? Fue un libro que Mm. recibió el premio, lo tengo aquí anotado, es el Ciudad premio de La Santa Palma. Cruz, sí, Ciudad de La Palma, y que luego además editó nuestra querida Elsa López, ¿no? en la editorial La Palma, en el 90. Ujú. También fue un libro que quedó semifinalista, finalista, bueno, sí, finalista del Carmen Conde, ¿no? Tú También, empezaste sí, sí. también con unos poemas en Torremozas, es decir, es un libro que nace con la gracia, ¿no? del reconocimiento. Es un libro que sale, Luz, tenías ya, pues bueno, 40 dejemos añitos. que eso, tenías ya 40 años y es, o sea, que es un primer libro, pero bueno, un magnífico primer libro, ¿no? Hay veces que los primeros libros son los que quieres olvidar, ¿no? Porque te precipitas, pero en este caso hablaremos de eso, ¿no? En este caso, Bueno, ¿no? En este hay caso es un siempre libro. un poco de relación de amor-odio, siempre, ¿no? A mí también me ocurre, ¿eh? Sí, sí, Bueno, ahora nos contarás eso. sí. Y bueno, eso es un libro que lo dice Ángela Segovia en su prólogo, ¿no? Es un libro que nos permite, al ser el primer libro, pues desandar, ¿no? Ese caminito de migas de palabras, ¿no? Que has ido dejando hasta llegar a tu poesía de hoy, ¿no? Hablaremos también de ese camino que has transitado desde El pájaro mudo hasta tu último libro, que es Cococou. Tienes además de estos dos libros que he mencionado, pues tienes Casa Pechada, tienes Cativa en su lugar, tienes, por aquí tengo anotados algunos, pero ya se me han liado las hojas. También tienes La marca de los potros, ¿no? En castellano, me decías eso, que habías escrito otros libros en castellano. Sí que es verdad que pasan 10 años entre un libro y otro también. Ahora estoy pensando que, bueno, eso es significativo, ¿no? De lo serio, ¿no? Que es la poesía para ti, ¿no? Del trabajo concienzudo que haces con las palabras, ¿no? Y bueno, antes de preguntarte, sí que
me gustaría, ¿no?, mencionar bueno, yo conozco a Luz Pichel como escritora, como poeta, ¿no? Pues la conozco de sus libros, pero la veo por primera vez, la escucho por primera vez hace ya 7 años, ¿no? ¿Te acuerdas? En el Vergüenza Ajena, en la jam que llevaba Pepe Ramos, ¿no? Amigo. Y cuando te escucho allí, ¿no?, que recitabas, recuerdo, poemas de este libro de Diminuto Salvamento, el de Casa Pechada, ¿no?, Cativo en su lugar, y eran poemas, bueno, y recuerdo todavía verte sentada en una mesa, tú pediste que te pusieran una mesa, ¿no? Muchos poetas el ayán recitan de ti, pero tú estabas en una mesa con tus hojas y empezaste a recitar, y yo sentía como que la escritura era una extensión más de tu cuerpo, no sé, algo muy profundo, ¿no? Como eso, como una extensión de tu garganta, de tu, no sé, de tu consciente, de tu inconsciente, como si fuese un órgano más, ¿no? Como si la escritura fuese ese órgano, ¿no?, de palabras que convertías en susurros, convertías bueno, pues en la boca de una niña, ¿no?, recitabas y en boca de una niña ponías unos poemas y había carteles y había una comunidad y había un pueblo y había la voz de las mujeres. Yo ahí pude escuchar, no sé, la voz de mi madre también era de un pueblo, también era de un pueblo de Arcos de la Frontera, es mi madre, ¿no?, del sur también, del sur, porque mi madre también de una familia muy humilde, mi abuela. Entonces yo escuchaba ahí toda una genealogía, ¿no?, bueno, pues de una comunidad que viene a hablar y viene a decir una verdad. No sé, esos son los recuerdos que a mí me trae ese primer contacto con tu poesía, ¿no? En estos años he leído tu obra, ¿no? Y como decía, ¿no?, pues en cada libro vas más allá. Parece que haces el camino contrario de la evolución natural, ¿no? O sea, parece que la juventud, ¿no?, es más atrevida, pero tú haces lo contrario, ¿no? Es decir, cada vez vas más allá, más atrevida, con un trabajo más duro sobre las palabras, o sea, un trabajo muy consciente, como he dicho antes, con el lenguaje, ¿no?, con la poesía, sin complacencias, o sea, sin conformarte. Entonces sí que me gustaría que hablásemos, ¿no?, de ese camino que haces, de esa evolución, ¿no?, de una poesía quizá más normativa, bueno, yo le he puesto esta palabra por ponerle una, ¿no?, hasta lo que haces hoy, es decir, cómo has transitado, o sea, cómo nace el pájaro mudo, y, o sea, que esa fue, ¿no?, ese fue el inicio, la semilla, ¿no?, hasta llegar hasta aquí, porque el pájaro mudo es un pájaro mudo bueno, que además es un pájaro que habla después de mucho silencio, ¿no?, que eso lo dices tú en la entrevista que te hace Isabel Navarro en el libro, ¿no?, que es un libro, este libro es magnífico también porque te trae ese prólogo precioso de Ángela Segovia, ¿no?, y una entrevista que nos permite conocerte mucho más. Entonces yo ya me callo y quiero que nos cuentes, pues eso, cómo empiezas, o sea, ese pájaro mudo, de dónde nace, ¿no?, y hacia dónde va, y esa evolución tuya, ¿no? Bueno, yo lo primero quiero insistir en daros las gracias tanto a Enclave como a ti, porque conversar cuando llevo aquí desde el 10 de marzo en mi aldeíta de Galicia y tengo poca conversación porque estoy en una casa yo sola y la aldea son 4 o 5 habitantes. Entonces, la conversa me apetece muchísimo siempre y que se hable de este libro con el que tengo una relación de amor-odio, efectivamente. Yo creo que nos pasa, no sé si a todas, pero yo creo que a muchas personas nos pasa con nuestros primeros libros, ¿no? Le tengo un cariño inmenso, pero lo miro y digo, ay, no, no quiero volver a leerlo. Es esas contradicciones, ¿no? Y bueno, pues sí, el tema de la evolución a mí me sigue intrigando sobre mí misma, ¿no? Cómo he ido pasando de una manera de escribir a otra, todavía no lo tengo muy claro, ¿eh? Yo sé que hubo primero una etapa muy larga, hasta mis 40 años y desde la niñez, diría yo, que fue una etapa de silencios, pero claro, yo soy bastante mayor, entonces viví en una posguerra y en esa posguerra el silencio era lo corriente.
mi padre no hablaba de la guerra, por ejemplo, y si la mencionaba era con medias palabras. La palabra guardia civil había que cuidarla. La palabra, muchas, casi todo había que cuidarlo. Era una época muy sombría y el silencio estaba por todas partes. De esto no se puede hablar, de esto otro tampoco. Y tú, niña, menos todavía, ¿no? Entonces, yo además vivía en una familia de chicos, mis hermanos cariñosísimos y muy majos, pero eran todos hombres. Y excepto mi hermana mayor, que hacía un poco de madre porque mi madre estaba emigrada fuera, en casa también había ese silencio femenino, digamos, ¿no? Yo era la única niña y en la aldea había pocas y no había mucho con quien hablar de las cosas de las niñas, ¿no? Eso por una parte. Luego había otro silencio que era durísimo, que era el silencio de tu propia lengua. Te tenías que callar tu lengua cuando ibas a la escuela y hablar en castellano. Y la lengua de casa ahí no valía. Pero la lengua de casa tampoco valía cuando ibas al médico. La lengua de casa tampoco valía cuando ibas a la compra, a la villa, ya no a la ciudad, por supuesto, en la ciudad no valía. Me incorporo al colegio a los 12 años para ingresar en el bachillerato, que entonces empezaba con 10, yo iba con retraso porque fui de casualidad, y mi lengua allí no valía, se silenciaba o se despreciaba, las dos cosas. Entonces, esa costumbre del silencio como que marca, imprime carácter. Y bueno, pues yo escribía, pero no pensaba en compartir lo que escribía. Digamos que acostumbrada a dialogar conmigo misma, me parecía que lo normal era seguir dialogando conmigo misma. Pero bueno, pues a estas edades ya de 40 años, paso una crisis personal fuerte y digo, no, no, yo quiero hablar con la gente y hablar por escrito, comunicarme, empezar a escribir. Entonces viene esa segunda parte que se inicia con el pájaro mudo, que para mí es una etapa de diálogo con los demás, de abrirme al diálogo. Y luego viene una tercera etapa. En esa etapa de la que estoy hablando, el pájaro mudo, está luego el pájaro mudo y otros poemas, donde hay un libro más, por lo menos, y algún poema más. Y luego está la marca de los potros. Y paso a escribir Casa Pechada en gallego. Y hay un momento, en el 2012, en que pego un salto ahí importante, que escribo Cativa en su lugar. Lugar es como se pronuncia la palabra lugar en mi aldea, ¿no? Y ahí hay un cambio importante, que yo diría que dejo de dialogar con los demás, o no, no es que deje, yo creo que las etapas anteriores están incluidas en la última, pero ahora lo que pasa a ser más importante es que la palabra la toma la lengua. Es decir, en lugar de establecer, es más que establecer un diálogo con los demás, lo que hago es darle voz a la propia lengua para que sea ella la que diga. Y dice de una manera violenta, porque yo había vivido mi relación con la lengua de una manera violenta. Mejor dicho, se había ejercido mucha violencia sobre mí y sobre mi gente, ¿no? Entonces yo quería reflejar en la nueva escritura esa violencia también. Y a partir de ahí, pues en eso estoy, de una manera o de otra, pero quizás mi gran descubrimiento ahí, o el descubrimiento de mi lengua fue decirme, mira, lo que tienes que hacer es que sea la propia lengua la que hable, ¿no? Y la que exprese esa violencia. Entonces empiezo a escribir en castrapo, que es lo peor de lo peor, es el castellano malo que hablábamos cuando salíamos de la aldea y nos veíamos obligados a hablar en castellano. Y claro, y no sabíamos, porque hablábamos gallego normalmente. Entonces, esa lengua mala, ¿no? Y a partir de ahí, pues he empezado a pensar que son las lenguas malas, precisamente malas entre comillas, claro, las que yo quiero cultivar, ¿eh? Porque además entonces estoy
me estoy sumando a mucha gente que las habla, ¿no? Un poco va por ahí la cosa. Sí, y además, claro, hablas de violencia, ¿no? Y es verdad que, o sea, hablas de violencia y yo pienso que ese pájaro mudo, ¿no? Que está como enjaulado, claro, ¿no? Que ha estado en silencio, tiene que salir, ¿no? Salir, bueno, pues como has dicho, ¿no? Que también es un ejercicio también revolucionario, ¿no? Con el propio, o sea, haces tu propia revolución, ¿no? Y, y fíjate, aquí María Salgado en el epílogo de Cativa su lugar, no sé si lo he dicho bien, Es pero dice que como escribir no es una una cuestión aspiración, como una H aspirada, dices lujar. de lujar. Ujú. Ajá, lo has dicho perfecto. Pues María Salgado, ¿no? Que ahora vamos a hablar, ¿no? Porque hay una relación muy estrecha, ¿no? Con María Salgado, con poetas del seminario Euraca, pero ella dice en el epílogo de este libro, dice, escribir no es una cuestión de fidelidad, sino es una cuestión de deseo, ¿no? Ese deseo, ¿no? Quizá sea encontrar tu propia, ¿no? Ese pájaro que quiere encontrar su propio lugar, ¿no? Y que lo busca, como dices, ¿no? Violentamente, revolucionariamente, ¿no? Y claro, y el seminario Euraca, ¿no? Bueno, pues es un lugar de trabajo sobre la lengua, ¿no? Es un lugar de reflexión, ¿no? Entonces, ¿qué tiene, o sea, qué supuso para ti? ¿Cómo llegas ahí, ¿no? Porque es además un lugar muy apropiado para todo esto que me estás contando. Claro, pues yo justo acababa de publicar, más que de publicar, de escribir, no lo había publicado todavía, cuando se inaugura Euraca, Cativa en su lugar. Entonces, pues para mí Euraca fue un poco el gran apoyo, la gente que me dijo, te apoyamos en esto, ¿no? Queremos eso, queremos que las lenguas, que el trabajo de la poesía sea un trabajo con la lengua. Y bueno, pues en ese sentido me sentí como muy confortada y me sigo sintiendo muy confortada. Pienso que es un seminario muy rico, pero bueno, para mí yo creo que no llegué antes ahí porque hacía falta mucho coraje para llegar. Yo recuerdo la primera vez que recité en Santiago de Compostela poemas de Cativan Surujar y yo estaba muerta de miedo. ¿Eh? Mm, Tuvo que salir una fuerza muy de no sé dónde para poder hacerlo, ¿no? Me costaba. O sea que el caso es que luego, escribiendo, me sentía tan feliz. Es decir, cuando algo mm, es realmente importante para ti y lo acabas de descubrir, o te lo descubre la propia lengua, no lo sé, se convierte en tan importante que te hace muy feliz y te da un sentimiento de libertad enorme, enorme. Porque estás utilizando una lengua que no tiene norma, que te permite hablar de una manera o hablar de otra, decir esta palabra así o decirla de esta otra manera, porque eres libre ahí en ese terreno. No, te has situado en fuera de norma y como estás fuera de norma, tú puedes decir lo que quieras y las posibilidades son mucho mayores, ¿no? Sí, volviendo al pájaro mudo, claro, que es tu primer libro, ahí ya hay un acto, ¿no? de valentía. Te dice la profesora, ¿no? O la maestra en el colegio cuando lee ¿no? tu primera metáfora, ¿no? De los campos de trigo, la digo de memoria, son como el mar. Algo así, ¿no? Dices, escribes y te dice la maestra que si fueses rica serías escritora. Entonces, ahí hay una niña que dice, no, o sea, esto no va a ser así, ¿no? Sino que se decide, No, ¿no? no, María, no, eso hubiera sido muy bonito, pero no fue. Es decir, No, yo la creí, yo, yo dije, no, no, claro, yo no puedo ser escritora porque yo no estoy en ese mundo. No. Y yo creo que esa es una de las cosas que hizo que yo tardara en pensar en publicar. Es decir, no me concebía a mí misma como escritora, no podía ser, ¿sabes? pero El daño, escribías, el daño que te hacen en tu propia lengua es muy profundo. Y cuando incluso has pasado a la universidad, has sido una persona que se ha formado, recupero el valor, entiendo el valor del gallego como lengua minoritaria que debo defender, etcétera, etcétera, aún ahí el pozo queda, el pozo
de la minusvalía, de que en el fondo tú no. Ujú. O sea que fíjate, claro, porque tú escribías, entonces el pájaro mudo, ¿cuánto tardas en escribir el pájaro mudo? No hablo Poco. de publicarlo en el 90, sino de escribirlo. No, es el fruto de una crisis. Yo escribí a diario y lo escribí muy pronto. Yo creo que en menos de un año lo escribí. Es el libro que escribí más rápido, de hecho. Luego fui tardando mucho más en escribir. Yo soy de escritura muy lenta y no me pongo a escribir si no tengo la pulsión de decir algo en ese momento, ¿sabes? No, puedo tardar y trabajo mucho los libros, pero el pájaro mudo fue como muy vomitado, ¿no? Muy rápido. Necesitaba comunicarme, necesitaba hablar. Entonces salió muy pronto, ¿no? Eso fue muy rápido. Hay unos poemas, sí que me gustaría, ¿no? Mm. Que nos leyeses algunos poemas ahí. No sé, por ejemplo, en la página 46, Sí, ahí, bueno, pues forma parte de esta sección del libro que se llama El Centauro, ¿no? ajá, Que pues estás hablando, ¿no? Pues, de esa sombra, ¿no? Que se cierne, que puede ser, bueno, he leído la entrevista, ¿no? Quizá pues el maestro, ¿no? Que hace daño, puede ser, bueno, la sombra que se nos, ¿no? Que se nos acerca en la vida, ¿no? Y en la página 46 hay un poema que comienza: palabra que no entiendo, ¿por qué callas? claro, pero es que, pues fíjate, en ese poema lo había apuntado como para leerlo, mira qué coincidencia, ¿no? Em, Uno de los trabajos que hacíamos los niños en el campo, maravilloso trabajo, pero que era cansado, ¿no? Era meter piedritas en niños muy pequeños, quiero decir, con 3 años, porque era nuestra escuela, íbamos a ser campesinos, teníamos que aprender a hacer las cosas. Y te metían piedras o metías piedras en un tambor de sardinas, de estos redondos grandotes, y tenías que espantar a los pájaros. Había que espantarlos porque los pájaros venían y se comían la semillita del maíz o del trigo, de lo que fuera. Entonces eso era un trabajo de niños. Y acababas cansada y había muchos trabajos de niños. En otro poema hablo de recoger espiguitas, de hacer cosas así, ¿no? Aprendizajes. Y entonces hay ahí como un rechazo a, al decir convencional, ¿no? En este poema, a lo que precisamente no quiero hacer, o sea, no quiero dar una imagen idílica de lo que fue aquel mundo, porque no fue idílico en absoluto, ¿no? Ese poema dice así, dice, palabra que no entiendo, ¿por qué callas? Te ordenaron hacer sonar tambores, que no pase ni un bicho, que se mueran de asco las malditas cigüeñas, que en tus campos no asienten petirrojos, ni escribanos, ni cucos mañaneros. Te dejaste las manos recogiendo pedruscos y bruñías la lata cada noche. Tambores de sardinas ponen ritmo a tus horas. Palabra que no entiendo por qué callas. Tendrías que cantar crepúsculos de fuego, adormecidos lobos, cantar cálidas madres, cantar mágicos bosques, bendito amanecer y la leche cuajada en los barreños. Bueno, en este libro está todo este mundo de la infancia dura de la posguerra, ¿no? Está todo eso ahí, dura y bonita a la vez, ¿no? La recuerdo como muy generadora de futuro incluso. No, no hay nostalgia, pero tampoco hay pena de recordar lo duro que fue. Y lo que sí que hay es, bueno, pues hay un lugar muy significativo, ¿no? Que es esa aldea, ¿no? Tuya, que además Mm, Alén, ¿no? Que es el más allá, ¿no? Entonces me interesa también mucho esa topografía, ¿no? Es decir, mm. el lugar físico, ¿no? Alén, que existió, ¿no? Ese medio rural que tú habitas, ¿no? Como también la lengua como lugar, ¿no? Donde quizá querías esconderte o querías refugiarte o querías que la lengua, ¿no? Y esa imaginación también, ¿no? Porque en este libro también hay,
no sé, yo veo, y bueno, dice Ángela Segovia en el prólogo que es como un cuento, ¿no? Y como que hay centauros, hay mucha imagen, ¿no? Hay o sea, también una salida, ¿no? Una salvación por la imaginación. Y quiero que me hables de ese lugar, ¿no? Tan emblemático donde estás ahora, además, ¿no? Donde, Sí. al que regresas, del que te fuiste. Bueno, este es un lugar maravilloso, Alén. Es en el interior de Galicia, a la orilla del Deza, en el valle del Deza. Y bueno, entre otras cosas, me siento ahora mismo muy protegida aquí, ¿no? Pero decía en la solapa de Casa Pechada, escribí algo que tengo muy presente y que lo digo siempre que me preguntan por Alén, porque Alén es mucho más que la aldea, ¿no? Para mí mm, la frase dice, ser aldeana para pertenecer al mundo dignamente, ser de ningún sitio para restaurar la cuna donde se nació. Entonces, Alén es mucho más que la aldeíta maravillosa esta, ¿no? Maravillosa y dura y cruel y de todo hay aquí, ¿no? Desde dulce a violenta, ¿m? pero, eh, pero hay mucho más. Alén es el mundo y es un mundo pequeño, despreciado, malo, ¿m? El mundo de la mala lengua, entre comillas, es el sur y en eso esa es mi topografía, digamos, ese es el lugar donde yo sitúo ahora mismo mi poesía, donde quiero que esté, y todo eso lo hace la propia lengua, ¿no? También es el lugar de los muertos, el más allá, el alén. Y es algo que aquí precisamente tengo muy presente porque converso mucho con mis antepasados, con mis padres, sobre todo los tengo muy en cuenta y bueno, pues me acuerdo mucho de ellos. Pues mira, voy a leer un poemita ahora mismo, aprovechando que es la proximidad al Día de Difuntos, pues un poema que dediqué a mi padre y que pienso que dice, que habla muy bien de todo. Le has dado al micro y está apagado. ¿Y lleva apagado mucho rato? No. ¿Se me oye? Si se te oye, justo le has dado cuando tú has callado para buscar el poema. O sea que te hemos oído todo Vale, perfectamente. vale, vale, vale. Es el poema 13. Dice, limpiábamos la piedra cada año hasta arrancarle los nombres y las fechas. Limpiábamos la piedra hasta arrancarnos alma. Entonces yo soñé cálidas madres. Por eso siembro rosas. Y el tiempo que pasamos, aún habré de soñarlo mucho tiempo. Por eso no he de darte un adiós rectangular de crisantemos. Y encenderé un fuego de hogar sobre tu piedra. Encenderé un fuego de hogar. Porque yo no he de darte un metálico adiós de candelabros. Iré a besar tu tierra en los inviernos para entender las cosas. Y dormiré en tus prados una noche con luna, una noche de agosto y nubes bajas. Entonces siempre los muertos aquí hablan. Esto en Galicia es una realidad. La presencia de los muertos es muy fuerte y yo la he sentido así toda la vida y no como algo en absoluto negativo, todo lo contrario, o sea, el diálogo con ellos es muy interesante. En fin, Sí, te quería... el alén. Estaba pensando, Luz, claro, en el pájaro mudo, ¿no? Bueno, tus primeros libros, ¿no? El de La marca La de los marca de los potros. potros también, pues claro, son libros que de alguna manera, bueno, pues tú encarnas una voz, ¿no? De los del sur, es decir, con todo eso, como decías, de los del sur, por decir una expresión, es decir, Sí, que vienen, ¿no? de un lugar, los que no han sido escuchados, ¿no? Los que han estado en silencio,
a los que les dijeron no puedes ser escritor como no puedes ser médico, ¿no? Y son O hablas mal. sí, sí, o eso, o hablas mal o no, el menosprecio, ¿no? Y son libros con una transmisión, es decir, son libros que llegan más fácilmente, ¿no? Pues a más lectores quizá, ¿no? Porque, bueno, pues es una poesía, ¿no? Tu primer libro es una poesía pues más diáfana, ¿no? Pues bueno, no hay ese trabajo del lenguaje y quizá a la hora de pensar en la transmisión, pues es más fácil, ¿no? Que llegue a más lectores. Y ahora estaba pensando, Luz, tú te has planteado, claro, porque en ese camino que has hecho, ¿no? Tan interesante y tan nutritivo, ¿no? Para ti y para la propia poesía, ¿no? Investigar, pero te has planteado que algo se pueda perder, ¿no? En la transmisión. Quiero decir, que quien, por ejemplo, coge el pájaro mudo, ¿no? Que coge un libro tuyo, ¿no? De estos, no tan experimental, pueda perderse o sea, quien ahora coge un libro, por ejemplo, de los últimos, ¿no? Quien coja Coco, pues quizá, bueno, no va a entenderte o no va, aunque esto sería un debate muy largo si la poesía se tiene que entender, pero claro, estás reivindicando, ¿no? A estas personas, ¿no? ¿no? A bueno, pues a este colectivo, a esta... y quizá ellos no te entiendan o te has planteado la transmisión. No sé si me he Eh, explicado bien. Sí, sí, te has explicado perfectamente. Yo creo que hay mucha oralidad en mis últimos libros. Claro, eso nos puede llevar a pensar que son libros como para ser recitados. Me encanta recitarlos, pero yo creo que el lector de poesía también escucha lo oral cuando lee. Y por lo tanto puede hacer también ese ejercicio de no solo leer, sino escuchar. Y yo creo que se invita a hacerlo en mis poemas. O sea, que uno de los ejercicios que hay que hacer es ese, el de escuchar, aunque no esté hablando la poeta, porque evidentemente no va a estar hablando siempre. Luego está el tema de la dificultad de la poesía y de la comprensión de la poesía, del que podríamos hablar siglos, ¿no? Eh, mm, yo creo que no, el público lector de poesía es minoritario, pero podría no serlo. Es un arte muy fácil de adquirir, es decir, es muy fácil, es mucho más sencillo aprender a leer poemas, solo tienes que coger libros y leerlos, que aprender a pintar, por ejemplo, o aprender a cantar. Me parece que podríamos todos ser buenos lectores de poesía, pero bueno, ahí está la libertad personal. Y, y yo creo que la lengua en mis poemas habla ella y habla claro, es tartamuda, porque quiere decir eso, quiere decir que a veces la gente tartamudea hablando porque le cuesta hablar, porque es difícil muchas veces hablar, es muy difícil muchas veces saber lo que tenemos que decir. Y eso lo dice el tartamudeo y se puede leer, ¿no? Y no sé, yo no creo que sea más difícil leer esto que leer la retórica tradicional, que a veces es incomprensible totalmente. Yo huyo de esa retórica, por ejemplo, y hago frases muy facilitas, creo. No sé. No, no, yo creo que no he dado un paso a lo difícil, sino a otro Decíamos, tipo de poesía. sí, Y eso decíamos, sí, ¿no? muy alejada de la retórica convencional, también te digo. Mm. Mm. Pero decíamos al principio o sea, tu poesía sería para, tus libros sería ¿no? Que pudiesen ir acompañados de un CD, ¿no? Bueno, ya el CD no, pero bueno, decíamos el código QR, ¿no? Que ahora somos muy Mm. modernas, ¿no? Para que pudiésemos escucharte, porque es verdad que tu poesía es muy oral, ¿no? Bueno, en El pájaro mudo ya hay una música, ¿no? Ya hay bueno, pues hay una musicalidad propia, ¿no? Y luego ya hasta Cocou, que es Cocou, que es, ¿no? Es para escucharte, ¿no? Y bueno, también es que la poesía es eso, ¿no? O sea, la poesía hay que, a Claro. veces... Es que la poesía nació como oralidad, ¿no? Entonces, ¿por qué no? ¿Por qué no resaltar ese aspecto de la poesía que lo tenemos
como muy relegado, ¿no? En el pájaro mudo hay una voluntad clara de apartarse de la retórica convencional. Cuando digo palabra que, eso es una expresión oral, por ejemplo, ¿no? Palabra que no entiendo eso. Vale, pues no se consigue todavía. Esa es una de las cosas por la que, de las razones del amor-odio, que yo no he conseguido ahí apartarme de la retórica, ¿no? Pero luego lo he ido intentando. Naturalmente creas otra retórica, es decir, creas otra manera de decir, porque si no, no es poesía. Es decir, la poesía es un trabajo con la lengua para que la lengua recupere su capacidad de decir que pierde en el lenguaje normal. Entonces hay que buscar otra manera, es decir, es otra retórica. Hablo de retórica más o menos convencional, ¿no? Yo creo que podemos hacer un ejercicio que es el de, ya he leído poemas del pájaro mudo, voy a leer uno de Cativa en su lugar y otro de Cococou, y lo voy a leer en gallego, claro, porque no quiero ponerle voz a Ángela Segovia, que lo tradujo de manera muy bonita. Eso es muy curioso, porque Ángela hizo un trabajo precioso de traducción a la lengua del pueblo de su abuela. Es curioso, cuando yo escribí Cativa en su lugar, en principio iba a ser una traducción de Casa Pechada al gallego. Y eso no salió. Yo no veía que al traducir, y soy bilingüe, entonces podía traducirlo yo misma, hizo un intento María Salgado de traducción al gallego. No, a ninguna de las dos nos gustaba, de traducción al castellano, no funcionaba aquello. No funcionaba porque es muy difícil traducir el mundo rural gallego que aparecía en Casa Pechada a un mundo rural para nosotras desconocido en castellano. Entonces no podíamos traducir ese mundo. Ángela hizo ese ejercicio con Cococou, traduciéndolo a la lengua del pueblo de su abuela, ella, que es una aldea de Ávila. Y eso sí se pudo hacer. Sí, sí, no, y ese no poder hacer la traducción de Casa Pechada es lo que dio lugar a Cativa en su lugar. Porque al traducirlo al castellano de la aldea de Galicia, al que hablaban mis padres cuando tenían que hablar castellano, o al castellano mío de la escuela con la maestra también, ¿no? Al traducirlo ahí, esa seguía siendo una lengua mía. Entonces ahí sí podía hacerlo. Pero claro, es una lengua mala. Bueno, entonces yo creo que en esta lectura se puede ver muy bien lo que decíamos de la libertad creadora que te proporciona una lengua que se libera de las normas, ¿no? que libera el lenguaje, que lo suelta. Y luego voy a leer uno de Cococou, que en realidad está escrito en gallego, pero de nuevo no es el gallego normativo, es el gallego que se habla en mi aldea, que tiene pues, unas características fonéticas muy particulares. Eso es más difícil de apreciar, pero bueno, para una persona que me escuche en castellano, pero bueno, también es bonito escucharlo en gallego, creo yo, y se aprecia la tartamudez y esas cosas que aparecen por ahí. Muy bien. La mañana es bonita. La mañana despacio abre los ojos. Abre de espacio. Mira de monte a río lo que baja y duélele el sentido con la luz. Porque es de córnea seca, por eso, de reseco fanal. La mañana abre los brazos de a poquito y palabrea. Vinde vos al rebusco los que fuisteis nenos. Hubo aquí romería, este es el campo. Estirad el cuerpo, bailad de parejito como bubelas. Pues no es nada de eso. La mañana es la amante, la que albora, la que rompiente, la que albedría, la que fatal, la que avista a su hombre desde la boca de la cueva y calza chanclos, camisa limpia, chambra bermeja, tronza con los dientes unos tojos. Mientras llega y no llega, saca los naipes. Y este libro lleva notas al pie para aclarar el significado de algunos términos. En este caso, el término que se aclara es bubelas. Y dice así: las bubelas, de a dos, muévense a la de una.
Juntas abren el ala, cresta gemela, pareado acorde con la paisaje. La trampa está en el pico y en la entraña. La sed, el hambre de ellas, la muerte de ellas o su pasión las diferencian. Así un libro y un libro. Delante y detrás del volandero figura el bucanero, el reparto justo de la moneda, la brújula dando al norte y bruja, la de volar. Bucanero, sin embargo, bubela no te es. Bueno, pues eso es un poema de Katy Van Sulujar, y ahora voy a leer uno muy cortito, pero en gallego, porque me hace ilusión leer algo en gallego, que dice así. Que é o que traz aí? Que luz é esa? É a utopía, mamaíta. Mira que fermosa. Atopei un anaquiño de utopía. A reina nesta caixa para despois, para tela. Éramos moitos. Éramos moitos ali. Ali onde? Ali fora. Bueno, pues nada, esto era un poquito para ilustrar lo que es esa evolución, ¿no? Desde el pájaro mudo. Pues ahora, Luz, bueno, para ir terminando, yo sí que quisiera, ¿no?, que nos leyeses. Yo tengo algunos elegidos, bueno, hemos coincidido. Tengo Sí, pero decide tú, sí, me gusta. Sí, tengo en la página 52, el 21, con mi lengua de madre lavaré tus heridas pequeñas. ¿No leemos el 1, el primero? Eso, el 1, lo había olvidado ya y era el primero que quería leer. Es que ahí sí se ve claro como la intención de dialogar de este libro, ¿no? Que es como el salir de ese silencio. Sí. Ahora que no estás, quiero contarte mi paisaje anterior. No los valles que viste ni el acento tan dulce. Quiero que sepas los senderos del barro que no pisaste nunca para buscar las yeguas templadas de la noche. Quiero a golpes contarte el lento pedregal de los caminos, donde se cuece, húmeda y ronca, una canción sin pan para cunas de alambre. Conocí una mujer con 12 hijos que decía no haber amado a nadie. Y otra que escondía su voz en los buzones y clavaba en la tierra la esperanza. Y otra mujer que amó y parió y besaba el pan que hacía. Y conocí al hombre que la quiso tanto, habitante de establos de paja. De una sola col podía sacar 7 vasos de leche que sabían a col. Compartían los hijos y las vacas todas sus canciones y jamás les habló de la guerra. No morirá nunca porque el paisaje necesita su voz. En las noches de invierno todavía muerde una castaña por cada uno de los hijos que se fueron. ¿Qué otro me decías, María? ¿En la página? En este poema, además, el 1, ¿no?, que es... Sí, ¿no? Que están algunos, además, de los temas que luego vas a desarrollar, ¿no?, a lo largo del libro, ¿no? Lo decía Ángela Segovia, que El pájaro mudo, es verdad, es tu primer libro, ¿no? Es un libro que sale, ¿no?, ahí después de ese silencio, pero que ya están algunos de los temas que, dichos de otra manera, ¿no?, vas a llevar, ¿no?, a lo largo de tu poesía, ¿no?, hasta el último, ¿no? Y yo tengo muchos aquí. Tengo el 21, con mi lengua de madre lavaré tus heridas pequeñas. Sí. Con mi lengua de madre lavaré tus heridas, pequeña. Te abriré las puertas de la casa y te haré un caldo limpio. Y pondremos en orden las paredes, los botes y todos los letreros de las fincas
que emborronaron con el líquido del odio. Quiero borrar el odio de todas las señales. Escupieron tu nombre y te lanzaron piedras hasta acabar con los vallados. Tu nombre con orín en los muros, con vinagre en los sobres de las cartas y en las pantallas de los televisores. Tu nombre con saliva de odio de siglos. He aquí mi cabeza bien alta en busca de tus labios, mis manos atentas a tus manos, la altísima garganta del olvido cantando el penúltimo canto del dolor. Aquí está, ¿no? Esa rebeldía y también ese orgullo. Este verso, he aquí mi cabeza bien alta, en busca de tus labios, me parece que, ¿no? que representa muy bien, ¿no? Eso que dices, ¿no? También el orgullo de ser de donde eres, ¿no? La No sé si... intención del orgullo, por lo menos, ¿no? Es decir, de esto debo estar orgullosa, ¿no? Sí. Y bueno, pues ahí está mi tierra y Sí. cualquier cosa a la que podamos llamar hija, ¿no? Tengo cuando le dijeron que ya tenía edad de defenderse sola. Ah, sí. Ahí hay resonancias, bueno, resonancias biográficas, claro, de cuando con 12 años me mandan a un colegio en la ciudad, que para mí fue el gran destierro, ¿no? ¿En qué número era? ¿Lo tienes apuntado? 16, ¿El página qué? 61. Página 61. Voy. Cuando le dijeron que ya tenía edad de defenderse sola y la echaron al mundo, dejó de apetecerle la comida. Feísimas heridas le cubrieron las piernas y solo un perro dulce le lamía las costras. Se cubrió de toallas, se hacía caldo limpio y aún resistió colocando la piedra varios años. Pero su corazón en una caja echaba tojos. De su cuerpo en la caja salieron jaramagos. Un día bebió el agua del espino silvestre y se fue de por vida, diciendo adiós a todos. Tan amable. Y luego, bueno, yo, el de la página 72 y ya alguno que tú quieras, bueno, que sea significativo para ti. 72. 72. Atan tu cuerpo al árbol por la noche. Ah, sí. Sí, ahí hay también una renuncia, una serie de cosas que tienen que ver con la poesía también, ¿no? Atan tu cuerpo al árbol por la noche para que seas lírica, para que estés tan bella hablando pálidamente con la luna. Por el día brillantas los fusiles y pegas botones en los puños y afilas navajas. Ah, pero por la noche, mientras alguna suma con las manos los heridos y otro va haciendo cruces y otro anuda violetas, el firme atormentado de tu cuerpo se adelgaza, se ablanda para estar bella. A veces, con la fiebre, deliras algún verso y es un grito. Eres la alegría de los soldados, vista así tan hermosa, tu cuerpo contagiado de gatitos enfermos. Sus corazones se parten por ti, se reparten la sequedad de tus labios. Para olvidar, como para olvidar, tú recreas el olor de los lilos camino de la escuela, recreas los pétalos fragantes en las tarimas y el incienso, recitas la historia de Pelayo y te aplauden y susurran, ¡qué hermoso! Recreas la estampa de la muerte esquelética que se tragaba niños y los guardaba entre los huesos de la pelvis. Bueno, este poema me parece demoledor, ¿no? También todo lo que dices ahí, ¿no? Bueno, yo estaba pasando una crisis personal fuerte, ya te digo, entonces, claro, no cuento la crisis, pero de alguna forma sí está ese dolor ahí, ¿no? Ese dolor que quizá, ¿no? Unes a otros dolores. Claro, a otros dolores que recogen el alén de todos, digamos, ¿no? Siempre está ahí esa intención, que es una intención política, llámale social, no sé.
bueno, llámale política, ¿no? Porque tú Sí. haces un Mm, trabajo con la lengua que es política y ya la mm, poesía en sí, ¿no? O sea, cantar lo que duele, o cantar lo que escuece, cantar a los otros, sí. eso ya es política, ¿no? Entonces, Pues sí, pues, sí, sí. Luz, ha sido un placer El mío. tenerte. Hablar contigo, María. Tener una conversación contigo para mí es muy bonito. Ahora, bueno, Así que esperemos que pronto pueda ser, ¿no? Pueda ser en presencia y a ver, que todos podamos salir, cada uno de nuestro encierro, porque todos de alguna forma estamos más o menos encerrados. Yo por lo menos no me encierra una mascarilla en esta aldea, solo muy pocas veces, cuando voy a la compra una vez al mes sí, y puedo estar sin taparme la boca, por lo menos, ¿no? sí, sí. Sí, no, y además, por mucha Me más, da mucha pena cuando... claro, no, pero taparnos la boca no nos la van a tapar, aunque sea así, ¿no? A través de la pantalla, pero vamos a, Sí, por lo menos a hablar, ¿no? De la belleza, de la poesía, de la revolución, de la palabra, que sí. realmente nos transforma, ¿no? Y hay que seguir ahí en la barricada. Sí, y que la pandemia nos enseñe algo, ¿no? Que salgamos de aquí mejores, que hayamos aprendido, que algo se revolucione en este mundo, que no sé si es fácil. Sí, sí. Ya. Bueno, pues en esas nos vamos a ocupar de eso, así que muchísimas gracias, Luz, y bueno, y gracias otra vez a A ti, Inclávate, María. a la Noche de los Libros y